Seguimos con las entrevistas y hasta ahora recibimos y saludamos al economista Walter Spurrier para hablar del presupuesto 2024, la proforma presupuestaria que fue entregada a la Asamblea Nacional dentro del plazo. Economista, buenos días, pero con algunas cosas que no nos quedan claras. Obviamente no está incluido el tema del IVA porque no está en vigencia, pero el gobierno ya piensa en iniciar con el IVA al 13%. La primera pregunta que le quiero hacer, economista, buenos días, es: ¿debe empezar al 13% o directo al 15%? La lógica diría al 15% si es que estamos tan necesitados de dinero, como decía el presidente. Buen día. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, el primer punto que tenemos que ver es que han mandado la proforma presupuestaria porque la ley lo manda, que tiene que llegar para el 20 de febrero, pero está en trámite una ley que va a cambiar sustancialmente los ingresos del sector público. Pero la ley que han enviado, la proforma, no puede tomar en cuenta lo que ya no está vigente. Entonces, no es realmente lo que se va a aplicar. Esencialmente, la proforma tiene un requisito de créditos externos brutalmente elevado, imposible de conseguir, porque esencialmente lo que se espera es que los ingresos de los impuestos que se han aprobado vengan a reemplazar ese aspecto del crédito externo de manera parcial. Entonces, ese es el primer punto que vemos en la proforma. Y de ahí, pues, el otro punto digno de destacar es que hay un incremento importante en el gasto público, y eso tiene que ver con la Constitución, que obliga al gobierno de subir el gasto en educación y salud en 1.200 millones de dólares anuales, aunque no haya dinero. Entonces, en ese sentido, es una proforma, si uno la ve como está, que es imposible de cumplir. Le voy a insistir sobre lo del IVA, pero ahora que usted menciona el tema del gasto público que se incrementa, es lo contrario a lo que el presidente Noboa había ofrecido: recortar el gasto público en 1.000 millones de dólares. Luego ya se habla de 500, pero ¿cómo recortar cuando esta proforma, y cuando las proformas normalmente tienen preasignaciones y hay disposiciones legales de asignaciones? Es decir, ¿dónde están los resquicios a los que el presidente puede acudir para bajar los gastos? Bueno, yo pienso que no es el primer gobierno que se plantea reducir el gasto, pero se tropa con la realidad de que es prácticamente imposible reducir el gasto. Y es prácticamente imposible reducir el gasto por la serie de seguridades que tiene la administración pública para mantenerse en el cargo y tener aumentos permanentes en los sueldos. Hubo un asunto relativamente reciente que tuvo que enfrentar el gobierno de Lasso y enfrenta también el gobierno de Noboa, y es de que hay decisiones de las Cortes en el cual los obligan a reincorporar empleados públicos que fueron despedidos años atrás, incluso puede ser décadas atrás, reincorporarlos, pagarles los sueldos que no devengaron porque no están en la administración pública, con intereses y con multas, y hasta que no se cumpla con eso, congelándole las cuentas al ministro de Finanzas y a su familia. O sea, realmente es una situación en que vamos a tener que cambiar la Constitución o cambiar la interpretación de la Constitución si vamos a querer poner alguna semblanza de racionalidad en la administración pública. El país no puede seguir aumentando los gastos de esa manera cuando la economía no crece así y los ingresos de la población tampoco. ¿Cómo recorta entonces? Hay 175 entidades públicas que dependen de asignaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Seguramente decenas de ellas no tienen una utilidad para el Estado, para el país. En realidad, en estos momentos el Ministerio de Finanzas no está en posición de poder pagar a todo lo que debe. O sea, esta reforma tributaria que va a entrar y que va a reducir las necesidades de endeudamiento del sector público va a manejar bastante bien los compromisos del presente año, no totalmente, porque incluso estamos reduciendo la producción petrolera por resultados de la consulta, pero no va a poder atender los atrasos que ya hay. Entonces, los contratistas del Estado, los gobiernos locales,
el seguro social, a las finales van a tener que recibir papeles y va a haber un endeudamiento del Estado con los contratistas, pero dinero en efectivo no va a haber, no se está cubriendo, no se va a poder cubrir con los nuevos ingresos los atrasos que ya se recibieron del año pasado. O sea, ni con la subida del IVA, ni con todo lo que aprobó la Asamblea, porque digámoslo de esta manera, el presidente a la Asamblea le pidió una funda de caramelos y terminó con una canasta navideña, porque pidió el IVA y terminó con impuesto a los bancos, impuesto a las utilidades y la posibilidad de aumentar el ISD. Sí, a las finales el presidente obtuvo más de lo que había pedido, pero lo curioso es que tanto el presidente en su propuesta como la Asamblea están enmarcados en la ilusión de que este es un problema de solamente el presente año. Entonces se dice el ISD puede subir hasta el 15%, pero durante 3 años, de ahí tiene que bajar al 13%. Y luego la carga importante que sería hacia los bancos y a las grandes empresas también es algo momentáneo. Pero el problema, bueno, y por ese motivo el presidente sí está aprovechando todo lo que puede, ¿no? Ya era obvio que iba a decir 15% desde el primer momento, a pesar que era optativo. Pero el problema que se nos presenta es que la situación fiscal continúa y se va a agravar, porque a medida que transcurre el tiempo, en el 2025, 2026, 2027, comienza a sentarse más el pago de la deuda que se reestructuró durante el gobierno de Moreno y además los préstamos que nos dio el Fondo Monetario. Entonces, esta reforma tributaria, si bien es muy fuerte, ayuda para el presente año, pero no ayuda para el próximo. Así que nos vamos a ver abocados para una nueva reforma tributaria para el año 2025. Y entonces cuando se ve los ingresos que planifica esta proforma y los egresos que tiene que hacer el gobierno, hay un déficit de 4.000 y pico de millones de dólares. ¿Cómo se baja ese déficit? Bueno, el gobierno va a tener que tratar de no ejecutar todo el presupuesto y va a tratar de conseguir por parte de los organismos multilaterales que le ayuden y decir, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, hemos conseguido incrementar nuestros ingresos este año muy por encima de lo que estaba previsto, van a tener que ustedes hacer un esfuerzo en prestarnos más dinero, al menos, y esto sí ya lo han anunciado las autoridades, que los préstamos que se reciban sirvan para cubrir las amortizaciones que hay que hacer. O sea, en ese sentido se va a buscar de que los nuevos préstamos puedan cancelar los préstamos que se están venciendo en el sector externo. En el sector interno también van a tener, para la deuda interna, van a recurrir más al Seguro Social en lo que puedan y a la banca. El momento en que están buscando más financiamiento de la banca, porque se está planteando un incremento de la deuda interna importante, y en el momento en que la banca le están gravando, o sea, le están quitando patrimonio vía impuestos, el resultado va a ser que va a haber muy poco dinero del sector financiero para el resto de la economía, porque además las empresas, a tener que pagar el impuesto de la renta de este año y anticipadamente a la vez que pagan el del año pasado, se van a estar pagando durante un año y 2 impuestos de la renta de 2 años, van a necesitar crédito de la banca y entonces para el resto de la sociedad el crédito va a estar muy escaso y eso va a incidir en un bajo nivel de crecimiento económico. O sea, necesitamos sin duda un apoyo financiero internacional y para eso las condiciones están dadas. Hay una primera reforma tributaria que fue aprobada y que está vigente, que contempla este anticipo del impuesto a la renta de las empresas. Hay una segunda reforma tributaria que está en camino, solamente falta su publicación en el registro oficial, que es el incremento del IVA y otras cosas más. Es decir, las condiciones que buscan los multilaterales están creadas. Sí, para este año, sin duda, se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero como digo, el problema es que son aspectos puntuales los que se han planteado, no se ha planteado nada de más largo plazo. En ese sentido, el gobierno va a tener que hacer esfuerzos, no solo en la parte tributaria, sino tratar de destrabar
el ingreso de dinero de inversión al país. Ese es otro problema que hay, de que en estos momentos se entiende como la inversión algo que está bajo sospecha. Si viene inversión, puede ser que tenga impacto ambiental, puede ser que tenga impacto para las comunidades, y todo está sujeto a una serie de filtros antes que se permita que exista la inversión. Y el resultado es que en el país no está habiendo inversión. Y si no hay inversión, es una fuente menos de ingresos que viene, una fuente menos de creación de empleo y una fuente menos de ingresos tributarios. Entonces, esa es una de las reformas estructurales que hay que hacer. El país no puede frenar la inversión porque así no vamos a crecer y nos va a comer el crecimiento del gasto público y nos va a arruinar el constante incremento de impuestos para poder atender esas necesidades. El plan anual de inversiones contempla 1.700 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer con eso? Y tenemos un problema grave ahora mismo en gran parte de la costa y algunas provincias de la sierra por las inundaciones. Sí, ahora van a servir para tapar huecos, básicamente. Hay que hacer, sin duda, inversión, pero por los problemas del clima. Pero recordemos que se estaba considerando que íbamos a tener un fenómeno del Niño tan fuerte como el del 97-98, lo que no se ha dado. Lo que tenemos es un invierno muy fuerte, pero eso se da cada ciertos tipos de años. Y como había una preocupación de que venía el fenómeno del Niño, sí hubo un desembolso del Banco Mundial, si mal no recuerdo, de unos 500 millones de dólares. O sea, de que sí debería haber dinero para atender las necesidades de las lluvias ahora, porque estamos preparándonos para algo peor de lo que está sucediendo. Entonces, si bien las imágenes, como acabamos de ver, las imágenes en Chones son espeluznantes, pero realmente no se ha producido esa situación tan terrible en todas partes del país como se había anticipado hasta hace pocos meses. Entonces, sí debería haber fondos para ese propósito. Algo final, economista, el tema de los combustibles, la focalización del subsidio que se anuncia que sí va. Ahora, ¿cómo va? Porque, por ejemplo, en el presupuesto todavía está el financiamiento de los subsidios, $500 para el diésel, 737 para el gas doméstico, 631 millones para las gasolinas extra y ecopaís. De todos modos, ¿hay que focalizar subsidios? Bueno, el presidente había anunciado que iba a hacer una reducción paulatina del subsidio a la gasolina. Es el único que han anunciado y con una cierta focalización y que va a ser para el segundo semestre. Ahora, a los precios actuales del petróleo y como el precio de la gasolina venía subiendo desde el gobierno de Moreno, eso se interrumpió en el gobierno de Lazo, a los precios actuales del petróleo y los precios de la gasolina en países que no graban mucho la gasolina, por ejemplo, en Texas, que es productora de petróleo y lo refina, la gasolina tipo la nuestra vale menos de $3 el galón. Entonces, a las finales, quitar el subsidio de la gasolina gradualmente no va a generar más que unos pocos cientos de millones de dólares de ingresos. Yo pienso que tienen que plantear la eliminación del subsidio al diésel. Puede ser gradual o la política que quiere el gobierno, pero hay que eliminar ese subsidio al diésel. Se habla de la focalización y se hablan de sistemas muy complejos y que a las finales yo pienso que en el país no resultan. Lo que deberían hacer es no focalizar los combustibles, sino dar un subsidio al transporte de personas, al transporte urbano, interprovincial, intercantonal de personas, para que las personas que utilizan el transporte público no vean afectada su economía, pero el resto ha de ajustarse a los nuevos precios, porque es más sano vender los combustibles a un precio de mercado que poner impuestos, porque de los combustibles se están aprovechando contrabandistas, naves de paso, narcotraficantes y el desperdicio. Y poner un precio más real a los combustibles significaría una reducción del consumo de los combustibles y tendríamos más petróleo para exportar. Sería un beneficio muy importante. Por ahí debería ir el gobierno con los combustibles. Ya veremos cuál es la decisión y sobre todo cuál es el mecanismo, si es que hay la decisión. Gracias, economista. Economista Walter Spurrier, analista económico. Tenga buen día. Muchas gracias.
Son las 7:58 minutos casi, tenemos que despedirnos. En esta emisión volvemos el lunes, pero ya siguen las noticias, ahora las locales, luego emisión a las 13 y a las 20 horas. Nos vemos.